Así es, chicos y chicas, hoy vamos a romper uno de los más grandes mitos de la cultura popular que se ha asentado en el imaginario colectivo desde finales del siglo XX y principios de este siglo. Y se trata del mito de que Guy Fawkes fue un revolucionario o alguien que se opuso al sistema. Así que acompáñenme y comencemos este video. Espadianos y espadianas, bienvenidos a esta segunda parte donde terminaré de hablar de todos los libros que leí durante el 2020. No olviden suscribirse a mis redes como Instagram y Facebook, dejo aquí mis usuarios y en la descripción y en el comentario podrán encontrar los links. Y bueno, sí, así es, al final de este video vamos a estar hablando de Guy Fawkes y sobre todo si se animan a leer el libro del que les voy a hablar, cuando vean a alguien alabando al protagonista de V for Vendetta por usar una máscara de Guy Fawkes sintiéndose muy revolucionario, o cuando vean a alguien hablando de Anonymous y poniéndolos como héroes, podrán poner esta misma cara que es la que yo pongo. Así que si quieren averiguar por qué Guy Fawkes y por lo tanto V for Vendetta y Anonymous son un verdadero fraude, quédense hasta el final de este video y descúbranlo. Así que comencemos. Puesto número 9. Dormir, de Nick Littlehales. Este fue uno de los mejores libros que leí este año, pero no por lo entretenido que fuera, sino porque realmente es uno de los libros más útiles que puedes encontrar. Es un libro que le recomendaría leer a todas las personas, pero en específico a aquellas personas que como yo buscan una mejora constante en su estilo de vida, en su alimentación, en el ejercicio físico, en la lectura y en este caso en el dormir, que a veces sabemos que es muy necesario dormir bien, pero no sabemos realmente cómo hacerlo. Y aquí Nick Littlehales habla a detalle sobre todo esto. Y es un libro que realmente te hace cambiar tu perspectiva que tienes sobre lo que significa dormir para nuestra vida. Entonces, algo que me gusta de él es que es un verdadero profesional del sueño, como él se llama, ya que lo han contratado equipos de fútbol soccer en Inglaterra tan importantes como el Manchester United, y de hecho también él ha sido coach del sueño de los ciclistas olímpicos de Inglaterra también. Entonces, si hay alguien que sabe sobre toda esta ciencia del sueño, pues es él. En este libro nos explica cómo dormir, cuántas horas dormir, cómo se debe dormir, no cada día, no te debes de preocupar cuánto duermes al día o por noche, sino cuánto duermes en total durante la semana. Entonces todos los consejos que da, todas las investigaciones que hace y toda su experiencia hacen que realmente cambies el chip y el paradigma que tienes sobre cómo duermes y te lo tomes muy muy en serio. Entonces, si tú también estás en todo esto de la mejora física y por ende la mejora mental y la mejora espiritual, creo que este libro te va a ser de muchísima ayuda y además es muy cortito y es muy fácil de leer, muy entretenido. Los capítulos son cortos y en cada capítulo vas a encontrar algo sumamente útil y además sumamente específico sobre el sueño. Entonces creo que es un libro muy recomendable, muy entretenido y sobre todo muy muy útil. Dejo el link del libro en la descripción, así como el link de todos los demás libros también en los comentarios. Asimismo, es un libro que también les ayudará con lo que ya comenté en este video de cómo ser un lector de alto rendimiento. Así que también si le pueden echar un ojo a ese video les ayudará mucho a mejorar su desempeño físico y mental. Puesto número 8. Juicio final, Sangre en el cielo, de César García Muñoz. Este libro, para empezar, me llamó la atención porque es de un autor independiente, pero que ya lo contrató una editorial, que es una subsidiaria de B de Bolsillo que se dedica a ir cazando autores independientes en Amazon que están teniendo éxito y a publicarlos. Entonces eso me pareció algo muy muy bueno porque demuestra que el futuro pues son los escritores independientes, somos los escritores independientes. Como les comentaba en el video de los reboots y los remakes, algo extremadamente bueno de leer a un autor independiente es que él no le debe nada a nadie y puede escribir sobre lo que quiera. Puede agarrar la temática que quiera, ambientarlo donde quiera, el contexto, el mensaje que quiera. No hay limitantes. Entonces puedes experimentar y no hay ninguna editorial o censores que estén así sobre ti prohibiéndote hablar sobre ciertos temas. No, aquí puedes hacerlo con total libertad creativa
y eso se nota esa como experimentación que hacemos los autores independientes, que siempre queremos como estar innovando los géneros sobre los que escribimos y siempre estar experimentando, siempre tratando cosas nuevas. Entonces este libro me gustó bastante, es muy muy cortito, entonces lo leen en, no sé, como yo lo leí en una semana, lo empecé un sábado y lo terminé el sábado siguiente. Es muy ágil de leer. Trata sobre que de pronto la tierra completa es cubierta en el cielo se extiende como un domo gigante rojo que envuelve a la tierra. Entonces los protagonistas no saben qué es y ya saben, están investigando desde el gobierno, en la Casa Blanca, en el Pentágono, así para saber qué es e intentar destruir este domo que se ha extendido a lo largo de la Tierra. También antes de que se extendiera cayeron así unos rayos rojos que mataron hacia un buen de personas y quemaron cosas. Entonces, pues obviamente los humanos piensan que esto es como algo peligroso y se dedican con todas sus fuerzas a destruir este domo. Entonces el libro, para empezar, tiene una premisa muy interesante y bastante apocalíptica. Entonces, si les gustan estas historias como de ciencia ficción donde el mundo corre el riesgo de terminarse, este será uno de los libros que les va a gustar. Y también los humanos empiezan a sentir que el peligro es como más inminente porque esta cúpula que rodea la Tierra comienza a hacerse más pequeña. Entonces, cuando le intentan atacar, pues los misiles va destruyendo aviones, los misiles que le lanzan no le hacen nada. Entonces dicen, no, pues cuando esta cúpula nos toque, nos va a destruir a todos y nos va a matar. Entonces por eso también se esfuerzan en destruirla. Estaba muy muy entretenida, me recordó un poco a Día de la Independencia con Will Smith, por ejemplo. Puesto número 7, La llamada de Cthulhu, o como se pronuncie, y otros relatos de H.P. Lovecraft. Este libro fue algo curioso porque fui un día a una tienda de esas que están en cada esquina en México. No voy a decir su nombre porque no sé si YouTube me prohíba y me vaya a bajar el video. Pero bueno, fui a esta tienda, iba por unas piñas en almíbar y pum, salí con este libro porque lo vi. Pensé que era para niños, pero no, porque estaba así muy chiquito. Pensé que era para colorear o algo. Pero cuando lo abrí vi que eran 4 cuentos de H.P. Lovecraft. Entonces dije, pues va, lo voy a comprar. Costaba como 20 pesos, que es el equivalente a $1. Entonces, pues fui por unas piñas nada más y con el dinero que traía para esas piñas me alcanzó también para este libro. Bueno, ¿qué puedo decir de él? Pues son los cuentos como los más conocidos de Lovecraft. Ya saben, sobre estos monstruos cósmicos y la mayoría están escritos como si fueran cartas. A mí en lo personal no me gustan mucho su estilo, su narrativa, pero lo que describe y las ideas para el tiempo en que las escribió están muy muy bien, muy adelantadas a su época y sobre todo es innegable el aporte al terror, al género de terror que Lovecraft tuvo. Entonces son cuentos que vale mucho la pena leer, que son entretenidos en cierta medida y que todos tienen como ese aspecto terrorífico al final que lleva a la locura a los personajes. Entonces, pues si encuentran este libro o alguno similar, que sea así con pocos cuentos de Lovecraft, sí lo recomendaría para que nadie les pueda decir, para que nadie les cuente cosas sobre Lovecraft y vean por ustedes mismos cuál era su estilo de escritura. Puesto número 6, No mientas, de Greg Hurwitz. Bueno, antes que nada debo decir que la edición de este libro, así físicamente, es impecable. Desde que tocas la portada y sientes como la textura, es como, no sé, superior a otros libros. Entonces, a nivel técnico, este libro, así a nivel físico, es impecable. Pero ahora sí, vamos a la historia. Con este libro me pasó algo muy curioso. De hecho, cuando estaba ya haciendo el listado, escribiendo los libros que había leído, sacándolo de Goodreads, de hecho ya ni me acordaba de este libro. No es porque sea malo, de hecho es bastante entretenido, es un thriller psicológico o thriller policíaco, muy similar al Psicoanalista, pero donde el protagonista trabaja en conjunto con la policía para intentar atrapar al asesino en turno. Entonces es un muy buen thriller, pero es bastante olvidable, es como uno más del montón. Trata sobre Daniel, que es es hijo de una familia rica, pero él no quiere como tener nada que ver con su familia, entonces se dedica a dar orientación psicológica para exconvictos. Tiene un grupo de exconvictos y él los va como guiando para que puedan
conseguir trabajos y readaptarse a la sociedad. Pero entonces un día en su casillero recibe cartas con amenazas de muerte, pero no para él, sino para otras personas. Y cuando empieza a leer estas cartas, ve que de hecho ya se cometieron 2 de los asesinatos con los que amenazaban en esas cartas. Entonces va con la policía y pues comienza una carrera contra el tiempo para intentar detener los asesinatos que siguen. Entonces aquí el protagonista junto con la policía están como en esta carrera siempre para intentar encontrar al asesino. Entonces pues no decae nunca, siempre está entretenido, es emocionante en algunas partes, pero como les digo, por lo menos para mí fue bastante olvidable. Pero si les gustan estas historias similares al psicoanalista, donde hay un asesino desconocido y tienes que por un lado descubrir su identidad y por el otro lado evitar que siga matando personas y por el otro lado cuidar tu integridad física porque el asesino también te va a matar a ti si te metes en sus planes, entonces esta novela les va a gustar. Les digo, no es aburrida, no está mal escrita, está muy bien escrita, a nivel técnico es impecable también, pero ya a nivel general cierras el libro y te olvidas de él. Y ahora sí, amigos, toca hablar del peor libro del año y probablemente uno de los peores libros que he leído en mi vida, si no es que el peor. Así es, me atrevería a decir que incluso puede ser candidato a ser el peor libro que he leído en mi vida. Puesto número 5, Las reglas del escorpión, de Erin Bau. Bueno, pues este libro es una clásica saga juvenil adolescente de ciencia ficción. Es muy similar al estilo de Los Juegos del Hambre, por ejemplo. Voy a tratar de no extenderme mucho en hablando sobre este libro porque ya hice así una reseña escrita súper larga hablando de este libro. Se las voy a dejar en la descripción y en los comentarios, pero realmente todo lo malo y todo lo cliché que una saga adolescente pueda tener, lo tiene este libro, pero multiplicado por 100 y además es aburrido. Se preguntarán entonces, ¿por qué demonios lo compré? Bueno, lo compré porque la sinopsis y el planteamiento del tema es interesante, suena muy interesante. Se trata de que en un mundo postapocalíptico, futurista, las personas viven bajo el mandato de una inteligencia artificial que se ha apoderado del mundo y tiene el control. Entonces hay gobernantes, hay países y todo, pero todos están bajo el yugo de esta inteligencia artificial. Entonces hasta ahí va todo bien. Es como un tipo Skynet, pero las sociedades siguen existiendo. La inteligencia artificial no intenta aniquilar a los humanos. Lo que hace es que de estos dirigentes de las grandes naciones les va secuestrando a sus hijos. Entonces, si algún dirigente de una gran nación le quiere declarar la guerra a otra nación, entonces esta inteligencia artificial que tiene a sus hijos secuestrados, bueno, no secuestrados, sino que sí, los tiene como rehenes y la inteligencia los educa. Entonces, si le declaran la guerra a otro país, ¡pum!, sus hijos se mueren. Entonces, pues el planteamiento es muy muy bueno, de hecho. Y también la sinopsis y el prólogo son bastante entretenidos. Hasta ahí el libro podría ser muy bueno. Pero empieza el primer capítulo y ¡pum!, todo se va al caño. Es el libro más aburrido que te puedas imaginar, más inverosímil, nada tiene sentido. Por ejemplo, la protagonista es horrible, es fastidiosa. Todos los personajes son horriblemente clichés. Ya saben, todos tienen ojos grises o azules o iridiscentes o no sé, o tienen el cabello del color de la plata o blanco. Son adolescentes y tienen el cabello blanco, o sea, por Dios, está horrible todo. También la protagonista es una Mary Sue. En este video que les dejo aquí en la tarjeta y en la descripción, ahí hablé un poquito de qué son los personajes Mary Sue y por qué son tan nocivos para la narrativa. Entonces, para no extenderme mucho, por ejemplo, la protagonista es una de estos rehenes y ella sabe que si sus papás le declaran la guerra a alguien, pues obviamente la van a matar los robots, pero ella está a gusto con esto, no le importa. Pero entonces cuando unos humanos rebeldes llegan a rebelarse contra estos robots y liberar a estos niños, ella se enoja porque estos humanos rebeldes son los enemigos de su familia, del país que está en guerra con su familia. Entonces la van a matar a ella. Pero de todas formas, los robots la iban a matar de todas formas. Pero ahora como son los humanos que son sus enemigos los que la van a matar,
hace un berrinche y dice, no, yo no quiero morir. O sea, todo el libro te dicen que ella está a gusto con su destino y que cuando tenga que morir va a morir. Pero como ahora son humanos los que la van a matar, se encapricha. Entonces, dice, no, yo no quiero morir a mano de ustedes. Entonces ella, junto con sus amiguitos, que también son más Mary Sue's, porque además de ser físicamente perfectos, también tienen habilidades extraordinarias, son genios todos. Entonces, junto con la ayuda de sus amigos, restablecen la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial tome el poder de nuevo, destruya a estos humanos rebeldes y todo vuelva a ser como era antes. Entonces la protagonista, en vez de ayudar a los humanos a rebelarse y sacrificarse por los humanos, no, ayuda a que los robots recuperen su lugar y todo vuelva a ser como era al principio del libro, por un capricho, porque dijo, no, yo no quiero que ustedes me maten. Y ya, o sea, de todas formas iba a morir a mano de los robots. Entonces les digo, aparte, no pasa nada en el libro. Como la historia está narrada a través de estos niños que son rehenes, los robots los ponen a hacer labores de granja. O sea, viven como en una granja administrada por robots. Pero son robots tan mal descritos que nunca sabes cómo son visualmente los robots. Yo me los imaginaba como un monitor. Así un monitor colocado encima de una de esas bases donde te ponen las intravenosas en el hospital. Entonces era así una de estas plataformas con un monitor arriba. Así es como los describe, o así es como yo los entendí, porque los describe terriblemente. Así da como muy pequeños trazos. Es terrible este libro. Luego también hay diálogos enteros en que las personas dicen ese es un diálogo entero. O sea, realmente cada 5 páginas alguien decía como si se quedaran, como si la escritora quisiera hacer pensar que el personaje está pensando. Pero entonces cuando tú lees sientes como si el personaje que dice se quedara pasmado. En vez de decir algo, se queda así pasmado, como teniendo un cortocircuito. Y no son robots, todas las personas humanos, así les juro que cada 5 páginas o cada 10 te encuentras que alguien dice O sea, no tiene sentido. O sea, mejor no digan algo o describe lo que está pasando, pero literalmente así. Diálogos enteros son dijo él. Pero bueno, ya no voy a seguir hablando de este libro porque me podría extender. Mejor lean la reseña y ahí está todo. Puesto número 5, El Pistolero, el primer volumen de La Torre Oscura de Stephen King. Debo confesar que nunca me había costado tanto trabajo terminar un libro de Stephen King. No sé si quizá yo no conecté con la historia o qué, pero se me hizo tremendamente aburrido y esos saltos temporales que hace no te confunden, pero simplemente es como que nunca termina de contar ninguna historia. Luego se supone que el pistolero está persiguiendo a un hombre de negro por el desierto y solo lo persigue, y cuando por fin lo encuentra comienzan a contarse historias y el hombre de negro se escapa y el pistolero te cuenta su infancia, y también por ahí hay un chico llamado Jake. Entonces creo que, no sé, a lo mejor yo estoy mal, no sé por qué, pero pues Stephen King es mi autor favorito, entonces por lo general me suele gustar lo que él escribe. Pero con La Torre Oscura número 1, El Pistolero, ahí sí me tardé años. Bueno, sí, lo empecé a leer la última vez lo empecé a leer en julio de 2019 y lo terminé apenas en octubre de este año, de 2020. Entonces tardé mucho en leerlo porque realmente no me motivaba a más, y ya en cuanto terminé el libro fue así de... Pues ya, sé que La Torre Oscura tiene como 6 o 7 volúmenes en total, pero después de leer no voy a leer ninguno de los demás. Jamás me adentraría de nuevo en la historia de La Torre Oscura. Pero quiero que me digan en los comentarios a ustedes qué les pareció, o si acaso hay algo en el libro que yo no haya visto o que me haya perdido, o qué es lo que a ustedes les gustó de este libro, porque yo realmente pensé que iba a ser así una de las mejores obras de Stephen King y fue como un libro bastante mediocre para mí. Pero quiero saber su opinión para, no sé, saber si merece la pena leer los otros volúmenes. Puesto número 3. La Biblia de los vampiros, mejor conocido como El Libro de Enoch, y esta versión está escrita por S. King G. Gardens. Este libro es esencial para todos los que gusten del género vampírico y quieran como conocer más de los vampiros,
e incluso como lo que me gusta es que es como una historia de origen que nos explica de dónde vienen los vampiros. Entonces creo que como libro canónico de vampiros está muy bien y aporta grandes cosas al género o a quien esté investigando sobre vampiros. Es un libro importantísimo para mi carrera como escritor, ya que mientras lo leía estaba escribiendo Lucifer, Príncipe en el Exilio, y me dio ideas que se convirtieron en capítulos enteros de mi libro, capítulos que no hubieran existido sin tener esta inspiración. Además de que gracias a este libro me basé para escribir la segunda parte de Lucifer, llamada Caín, Príncipe de Nod. Entonces, sin este libro no existiría la secuela de Lucifer, Príncipe en el Exilio. Entonces, para mí es muy muy importante este libro. Por cierto, si quieren ver el video donde hablo a más detalle de este libro y donde explico todo lo que tiene que ver con mis libros, lo pueden ver en este video que dejo aquí, y ya saben, en la descripción y en el primer comentario también está el link. Este libro está narrado en versículos como si fuera de la Biblia. De hecho, parte del mismo origen de la Biblia cuando Caín es desterrado. Hasta ahí la historia es como similar. Y en la Biblia, de hecho, el nombre de Nod solo se menciona una vez. Entonces aquí es como que cuentan toda esa historia oculta de qué le pasa a Caín después de ser desterrado, después de ser exiliado por Adán y por Dios. Entonces, aunque no les guste el género vampírico como tal, este es un libro muy muy interesante. Y también, además de esos versículos que tiene como si fueran una Biblia, también, al menos en la versión que yo tengo, un vampiro moderno, se podría decir, está como investigando estos fragmentos y los va como juntando y los va analizando al mismo tiempo. Entonces, a través de lo que vive este vampiro, puedes como entrar a profundizar un poco más en cada poema o en cada versículo. Entonces esto como que expande el versículo, porque como es poema, de pronto hay cosas que no te quedan muy claras, pero a través del análisis de este vampiro ya vas como que comprendiendo un poco más y todo va cobrando más sentido. Y nos acercamos a la recta final. Puesto número 2, The Walking Dead, La caída del gobernador, parte 2. Bueno, este es un libro que básicamente ya no le aporta nada más a la saga y es como un apéndice y realmente es relleno innecesario. En el video que les dejo por aquí en la descripción y en el comentario, hice una reseña sobre La caída del gobernador, pero la parte 1, el cual me parece un libro excelente y que aporta muchísimo al universo de Walking Dead. Y lo mejor de todo es que están basados en el cómic y no en la novela. Entonces las cosas que salen en estos libros salen sin censura. Entonces muestran todo de una manera bastante brutal. Es como una violencia sin censuras que en la serie no se ve sino hasta la 7ª temporada. Entonces creo que eso le da un realismo mayor y sobre todo los personajes son como más, pues no sé, más profundos y más violentos todos, tanto los que son como buenos, que realmente no son buenos, y los malos también. Pero mientras que la primera parte es un libro muy muy bueno, esta segunda parte, como les digo, es realmente innecesaria. Realmente es un libro muy caro para lo que aporta, y la primera parte es algo curioso porque es un libro súper barato que es muy muy bueno. Entonces les recomendaría solo comprar la primera parte. Yo siento aquí que más bien tenían miren, los libros ambos son muy delgados, tanto la parte 1 como la parte 2 de La caída del gobernador. Yo siento que más bien tenían un libro como muy grueso y decidieron que no funcionaba al 100%, que ellos sabían que era un libro aburrido, eso es lo que yo imagino, y que decidieron partirlo en dos. Entonces dejaron el primer libro hasta donde ellos sabían que tenía un final muy muy bueno y muy impactante visualmente, y dijeron cuando la gente se quede con esta idea de que con esta parte tan buena se van a quedar con ganas de leer más. Entonces dijeron, pues vamos a venderlo en dos partes, y a los que les guste la primera van a comprar la segunda. Entonces, como marketing me parece un buen movimiento, pero sí, a nivel lector ya el segundo libro ya no aporta nada. Entonces creo que debería haber sido un solo libro y que mucho de lo que viene en esta segunda parte lo acortaran. Que realmente ya son solo disparos a lo estúpido. Ya en todas las escenas se la pasan disparando a lo tonto. Realmente gastan balas muy muy absurdamente. Luego los zombies, algo que pasa igual en el libro anterior, son la parte más aburrida del libro. Cada vez que sale un zombie
intentas leer lo más rápido posible porque es muy muy aburrido. Como son de estos zombies lentos, pues realmente no hacen nada. Pero aún así los personajes gastan balas para matar a zombies que ni siquiera les van a hacer nada. Hay una parte en la que están en un bosque, por ejemplo, y hay una horda de zombies. Entonces ven a un zombie que ellos conocían, que es un personaje al que estaban buscando. Pero entonces no quieren regresar sin pruebas de que ya lo encontraron, pero muerto. Entonces van y le cortan la cabeza. Pero al hacer esto, los zombies los empiezan a rodear. Y estos personajes son como 4 o 5 y la protagonista empiezan a dispararle así a todos los zombies. Pero así empiezan a dispararle como si, no sé, como si fuera un videojuego con balas infinitas, por ejemplo. Y así es como 2 páginas enteras de estarles disparando. Y al final, cuando se empiezan a acercar más los zombies, dice así el narrador. Y entonces tomaron su última opción, correr. Así, o sea, y dices, bueno, ¿y por qué no corrieron desde el principio? Si esa era su última opción. Y ya así se libran, empiezan a correr y ya dejan a toda la horda atrás. Y pum, así mágicamente se salvan corriendo. Entonces dices como que ¿para qué gastar tantas balas? O sea, es como irreal. ¿Para qué gastas balas en una horda que no le vas a hacer nada a la horda? Porque matan como a 10 o a 20 zombies, pero la horda es de, no sé, 5000 zombies. Entonces dices, si de todas formas ibas a correr, ¿por qué no corres desde el principio? Pero bueno, en resumen, no compren la segunda parte. La primera parte sí es muy buena y además es un libro muy barato. Y de esta segunda parte, pues vean un resumen en Wikipedia o algo así, porque realmente no aporta nada. Y por fin, llegamos al primer puesto, el libro que además va a explicar lo que dije en el intro y que nos enseña por qué Guy Fawkes es un mito innecesario y que se ha como malentendido a lo largo de los siglos y por qué yo pienso que es un fraude. Bueno, de hecho no lo pienso, sino que si investigas un poco es un verdadero fraude. Y el libro es nada más y nada menos que Una columna de fuego, tercera parte de la saga de Los Pilares de la Tierra. Quienes ya sigan mi canal sabrán que Los Pilares de la Tierra es mi libro favorito y de hecho en este video de los 10 libros que debes leer antes de morir lo recomiendo y es el libro que está en el puesto número 1, el que yo más recomendaría leer. Entonces es una saga muy muy buena escrita por Ken Follett y son novelas históricas. Novelas históricas cuyos protagonistas son personajes de ficción, sí, pero también van apareciendo personajes reales. Entonces todo el contexto y toda la historia de estos libros, todo lo que envuelve a los protagonistas, todos son eventos históricos reales. Entonces te ayuda mucho a conocer un poco de historia y a empaparte de ella, a la vez que vas viendo historias realmente interesantes y apasionantes de personajes que vivían en la Edad Media. El primer libro está ambientado en el siglo XII, el segundo libro en el siglo XIV y el tercer libro en el siglo XVI, a finales de 1500 más o menos, y el libro termina en 1600. Los primeros 2 libros ocurren en Inglaterra y son muy muy buenos, Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin. Este libro yo lo consideraría el más flojo de la saga y quizá ya no lo recomendaría al público en general, sino solo a los fans de Los Pilares de la Tierra o de Ken Follett, ya que este libro como que de pronto pierde esa esencia que tenían los otros libros, que se trataba de narrar la vida de personajes ficticios viviendo en esas épocas y todo lo que pasaba con los reyes, las princesas y la nobleza quedaba en segundo plano. Eran como cosas que pasaban en la lejanía, pero los protagonistas tenían sus propios problemas. Pero en este libro se centran demasiado en los complots y en las intrigas cortesanas y en los personajes históricos, lo cual de pronto como que hace que pierdan importancia los personajes principales que son inventados, ¿no? Los ficticios. Y de pronto, en vez de parecer una de estas novelas de Ken Follett, ya parece una novela genérica de esas donde hay traiciones de reyes y conspiraciones y que no hay nada de acción, pero todo son intrigas y conspiraciones y me voy a casar con esta persona para liderar tal reino y liderando este reino voy a casar a mi hijo con tal reino y juntos vamos a tener el ejército más grande y vamos a conquistar este país y así. Entonces este libro ya pierde la esencia y se vuelve uno de esos libros de ver quién se casa con quién. Y bueno, pero algo muy rescatable de este libro es que va rompiendo los mitos de personajes históricos. Por ejemplo, sale María Estuardo
que por lo que sé es como un personaje que el imaginario colectivo la tiene así como por encima de todos y que era como una santa o algo así, cuando en realidad no era más que una títere de la familia de Guisa que quería ponerla a ella en el trono de Francia para ellos seguir en el poder y que los ultracatólicos fueran pues la fuerza que liderara Francia y que pudiera como expandirse por toda Europa. Entonces ella no era más que una títere de los ultracatólicos. Este libro también algo que me gusta es que nos muestra una época en la que la estupidez era casi tan grande como la época en la que estamos viviendo ahora, ya que nos muestra unas guerras de religión que eran realmente estúpidas, porque la gente se peleaba y se mataban entre ellos, había matanzas terribles solo por el idioma en la que querían leer la Biblia. O sea, ¿pueden imaginar algo realmente tan tonto? Todos creían en el mismo Dios, tenían más o menos las mismas creencias, doctrinas, pero unos que eran los protestantes o como se conocía en Francia los hugonotes, querían leer la Biblia en el idioma de ellos, en francés o en inglés o en el que fuera. Entonces, y también querían que la misa fuera impartida por cualquier persona, no solo por sacerdotes. Se oponían como a esta institución que es la iglesia. Y los católicos querían que las misas fueran en latín. Entonces realmente era algo bastante estúpido, que de hecho se trata muchísimo más a profundidad y con más realismo en Los Pardaillán, una saga escrita por Miguel Sébaco en 1900, a principios de 1900, donde ahí sí esta saga es de 27 libros y ahí podemos ver muy bien y muy claramente la verdadera estupidez que eran estas guerras de religión. Entonces digo que ahora estamos igual, porque en vez de pelearnos por la religión, ahora es como por ideologías. Entonces ahora en vez de vernos envueltos en guerras de religión, estamos a punto de vernos envueltos en guerras de ideologías, ya sea ideologías políticas, de género y demás cosas que están de moda ahora. Entonces, creo que este es un muy buen libro para reflexionar y para, sobre todo, cambiar nuestra visión de la historia. Y ahora sí, aquí viene lo importante. Porque este es el libro del que les hablaba en la descripción, que hace que cambie la percepción por completo que tenemos de Guy Fawkes, que es el tipo que es como el símbolo que utilizan en V for Vendetta y los de Anonymous. Históricamente, Guy Fawkes fue uno de los 12 conspiradores que querían matar al rey Jacobo I de Inglaterra, que era un rey protestante. Lo querían matar, pero no solo a él, sino que querían hacer explotar el parlamento el día de su inauguración, junto con todos los ministros, los soldados, o sea, soldados inocentes que solo estaban haciendo su trabajo y toda la gente, invitados que hubiera por ahí. O sea, pusieron así barriles de pólvora abajo del parlamento y lo iban a hacer estallar por los aires. Entonces, no sé por qué la gente considera esto heroico, cuando realmente Guy Fawkes no era más que o un títere o uno de entre 12 conspiradores. Bueno, no me acuerdo si eran 12 o 13. Perdónenme ahí, ojalá puedan corroborarlo en los comentarios si eran 12 o 13. Entonces él no era más que un títere de los ultracatólicos, al igual que María Estuardo, y no era más que un criminal, un mercenario y un asesino. Y más que un asesino, era un genocida en potencia. O sea, iba a matar a quién sabe cuántos cientos de personas solo para que la Iglesia Católica pudiera volver al poder en Inglaterra. Entonces comprendería que quienes defiendan o admiren a Guy Fawkes sean ultracatólicos, personas que crean que el catolicismo es la única religión o la única forma de vida. Yo entendería eso, porque eso es lo que Guy Fawkes quería, regresar a los conspiradores es lo que querían, regresar a la Iglesia Católica al poder. Entonces, realmente no entiendo por qué se volvió un símbolo de la revolución o la rebeldía. De hecho, los ingleses lo que celebran en la noche de Guy Fawkes y cuando queman sus efigies o sus estatuas, hacen efigies de él, hechas de paja o así, las queman, lo que celebran es el fracaso de este atentado. Celebran que no pudiera cometer el genocidio de tantas personas. Pues obviamente yo también celebraría eso. Pero ahora, por culpa de películas como V for Vendetta o Anonymous, creo que la gente ha pensado que Guy Fawkes es algún tipo de héroe. Pero no, recuerden, era un asesino y un genocida en potencia y un mercenario y un títere. Así que, bueno, pues eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. No sé cuánto tiempo vaya a durar el video, no sé si me alargué o si lo hice breve.
Espero no haberlos aburrido y los veo como siempre y sin falta la próxima semana. Espero que estén muy bien y no olviden suscribirse, dejar su comentario, su like y si pueden compartir con sus conocidos sería excelente. Nos vemos.